Bueno, el factor de riesgo más importante para una recurrencia todos sabemos que es el carácter idiopático de la trombosis, ¿no? De hecho, a día de hoy, la duración de la anticoagulación en estos pacientes, vamos a dejarlo que es controvertido. Las guías clínicas recomiendan con una evidencia 1B anticoagular por lo menos 3 meses y prolongar la anticoagulación de manera indefinida si bajo riesgo hemorrágico en estos pacientes. Y la recomendación en este caso ya baja a una recomendación 2B. Sin embargo, teniendo en cuenta que el 50% de las trombosis son idiopáticas, no estaría nada mal tener una herramienta que nos permitiría conocer o separar el riesgo de recurrencia en estos pacientes e intentar evitarles una anticoagulación prolongada por los riesgos hemorrágicos que podían tener. Una de las herramientas que más se ha utilizado para esto es el dímero D. El dímero D ya lo utilizamos para descartar tromboembolismo venoso en pacientes con sospecha clínica en los algoritmos de urgencias y quizás nos podría ayudar a identificar pacientes de bajo riesgo de recurrencia en pacientes con un primer episodio de tromboembolismo venoso idiopático. Un metaanálisis publicado en 2006 observó en 2008, ya veía cómo un dímero D realizado al final de la anticoagulación separaba a dos grupos claramente. Aquellos con dímero D normal tenían un riesgo de recurrencia de 3,5% anual frente a un 8,9% anual en los pacientes con dímero D alterado. Otro metaanálisis publicado en 2010 observó cómo los factores de riesgo de recurrencia tras un primer episodio de tromboembolismo venoso idiopático al finalizar la anticoagulación eran tener un dímero D elevado y ser varón. Y además este trabajo demostró cómo el dímero D discriminaba independientemente de en qué momento se hacía el dímero D, independientemente de la edad de los pacientes, independientemente del punto de corte y del método de dímero D utilizado. Con todo esto, muchos modelos predictivos de recurrencia ya han incluido el dímero D en ellos. Pero ahora tenemos que ver si este dímero D nos puede ser útil para parar o reintroducir la anticoagulación. El primer trabajo del que voy a hablar es el PROLONG 1. Es un trabajo publicado por Paraletti y colaboradores en 2006. Incluyó 608 pacientes con un primer episodio de tromboembolismo venoso idiopático que llevaban anticoagulados por lo menos 3 meses, a los que paraban la anticoagulación y les realizaban un dímero D al mes. 385 pacientes tuvieron un dímero D normal al mes de parar la anticoagulación y estos pacientes continuaron sin anticoagulación y 223 pacientes tuvieron un dímero D anormal al mes de finalizar la anticoagulación y fueron aleatorizados a no iniciar de nuevo la anticoagulación o a reiniciar la anticoagulación. El periodo de seguimiento de este estudio fue de 18 meses y es importante decir que el dímero D se obtuvo por un método cualitativo, o sea, alterado o no alterado. Estas son las características clínicas de los pacientes. Los pacientes eran similares en sexo, tipo de trombosis, presencia de trombofilia, que no lo encuentro, duración de la anticoagulación. Sin embargo, se encontraron diferencias significativas en cuanto a edad. Los pacientes con dímero D elevado eran algo más mayores. Y esto, la verdad es que no nos debería sorprender porque sabemos que el dímero D aumenta con la edad. El 15% de los pacientes que con un dímero D anormal que no reiniciaron la anticoagulación tuvieron un evento trombótico durante el seguimiento, frente al 2,9% de los pacientes que reintrodujeron la anticoagulación. Esto supone una razón de riesgo de 5,36, más elevada para aquellos que no reintroducen la anticoagulación frente a los que sí reintroducen la anticoagulación. Por lo tanto, parece claro que el dímero D elevado sí que predice más recurrencias y sí que nos debería llevar a la reintroducción de la anticoagulación en estos pacientes. Sin embargo, los pacientes con un dímero D normal tuvieron unas recurrencias de 6,2, que aunque no fueron significativas cuando los comparamos con aquellos pacientes con dímero D anormal que reiniciaron la anticoagulación, pues clínicamente no dejan de ser relevantes. Por lo tanto, en este trabajo no podemos concluir mucho sobre si los pacientes con dímero D normal deberían suspender
la anticoagulación. El segundo trabajo es el PROLONG 2. Cosmi y colaboradores publicaron en 2010 este trabajo. Incluyeron pacientes con tromboembolismo venoso idiopático que llevaban anticoagulados por lo menos 6 meses. Al finalizar la anticoagulación les hacían un dímero D. Aquellos pacientes con un dímero D anormal continuaban anticoagulados 6 meses más. Aquellos pacientes con un dímero D normal paraban la anticoagulación y le repetían este dímero D al mes. Y en función de este dímero D, los pacientes con dímero D alterado volvían a la anticoagulación, mientras los pacientes con dímero D normal entraban en un periodo de observación donde les hacían un dímero D bimensual hasta el año de seguimiento. De los 355 pacientes incluidos en el estudio, 243 tuvieron un dímero D normal a los 30 días y 8 de ellos tuvieron una recurrencia antes del siguiente control, que fue a los 90 días. La incidencia de recurrencias en los pacientes con dímero D normal a los 90 días fue del 22,6%, en comparación con el 2,7% de los pacientes con dímero D persistentemente normal. Esto nos daba un riesgo 8 veces mayor de recurrencias en aquellos pacientes con dímero D anormal que los pacientes con dímero D normal. Sin embargo, los pacientes que positivizaban el dímero D más allá del día 90, la incidencia de recurrencias fue de 10,9. Esto nos daba un valor, un riesgo de 3,78. Sin embargo, este riesgo no fue significativo cuando se ajustó por edad y comorbilidades. El último trabajo, por lo tanto, este trabajo sí que nos permitiría realizar dímero D, nos diría que el dímero D de manera seriada, por lo menos durante los 3 primeros meses, sería útil para decidir si suspender o no suspender la anticoagulación en estos pacientes. El estudio Dulcis se publicó en 2014 por Parareto y otra vez, incluyó pacientes con tromboembolismo venoso no provocado o asociado a un factor de riesgo menor, a los que anticoagulaban durante al menos 3 meses y le realizaban un dímero D al finalizar la anticoagulación. Si este dímero D era elevado, continuaban con la anticoagulación. Si este dímero D era normal, les paraban la anticoagulación y le repetían un dímero D a los 15 días. Este dímero D era el que utilizaban para reintroducir o no la anticoagulación y todos los pacientes fueron sometidos a un seguimiento con una valoración del dímero D a los 30, 60 y 90 días. Importante señalar que en este trabajo utilizaron un método cuantitativo que ajustaron en función de edad y sexo. En este trabajo, que incluyó 1.010 pacientes, 528 suspendieron la anticoagulación por un dímero D normal. Esto nos da una incidencia por 100 pacientes año de recurrencia del 3%, algo ya más parecido a la incidencia de recurrencias en los pacientes con tromboembolismo venoso provocado. Y del resto de pacientes que tuvieron un dímero D positivo en el día 90, 373 reanudaron la anticoagulación, mientras que 109 se negaron a reanudar la anticoagulación. La incidencia de recurrencia en los pacientes que no reanudaron la anticoagulación fue de 13,8% frente al 1,1% de los pacientes que sí reanudaron la anticoagulación, lo que nos da una razón de riesgo de 2,92. Por lo tanto, este trabajo, en una población bastante más numerosa, confirma los resultados publicados por los estudios PROLONG previamente. ¿Y qué ocurre con los pacientes con tromboembolismo venoso provocado? En estos pacientes, las guías clínicas recomiendan una anticoagulación limitada a 3 meses por encima de la anticoagulación indefinida, porque consideran que el riesgo de recurrencia no es lo suficientemente grande como para mantener la anticoagulación. Sin embargo, en función de la serie que miremos, el riesgo de recurrencia es variable y, por ejemplo, en este trabajo publicado por Prandoni, el riesgo de recurrencia de estos pacientes con tromboembolismo venoso provocado ascendía hasta 22% a los 2 años. Cosmi y colaboradores intentaron ver el valor del dímero D en estos pacientes. Incluyeron 296 pacientes con trombosis venosa profunda, a los que le hacían un dímero D el día de la suspensión de la anticoagulación y 30 días después, y observaron cómo los pacientes con dímero D anormal tenían una razón de riesgo de 4,2 al día y 3,8 el día de finalizar la anticoagulación y 30 días después, en comparación con los pacientes con dímero D normal. Por lo tanto,
y quizás el dímero D también nos ayude a identificar pacientes con tromboembolismo venoso provocado con un mayor riesgo de recurrencia. Sin embargo, se necesitan más estudios que confirmen estos resultados y que valoren la anticoagulación prolongada, el riesgo-beneficio de la anticoagulación prolongada en estos pacientes. Por lo tanto, mis conclusiones son, en el caso del tromboembolismo venoso idiopático, las guías clínicas nos recomiendan la anticoagulación indefinida, pero sí que el dímero D nos puede ayudar a identificar subgrupos de alto o de bajo riesgo de recurrencia en los que podríamos cambiar el manejo anticoagulante, y en el caso del tromboembolismo venoso provocado, las guías clínicas recomiendan la anticoagulación limitada. Y aunque el dímero D nos puede ayudar a identificar un subgrupo de alto riesgo de recurrencia, esto todavía necesita ser confirmado. Muchas gracias.